42 minutos, seguimos conversando con James Hamilton aquí en Combinación Clave. Ustedes se pueden sumar a la conversación utilizando el hashtag Combinación Clave. James, ¿qué hizo clic en ti para decir, no, esto lo hago público? Mira, ¿por qué te dije en algún momento que éramos como un poquito de héroe a la fuerza? Y además unos héroes de unas caricaturas, porque somos comunes y silvestres. O sea, pudimos nacer, ¿no es cierto?, en Barrio Alto, buenos colegios, lo que el 80% de los chilenos no puede. O sea, tuvimos mucha suerte. O sea, usted no elige dónde nace. Pero eso puede ser en contra también, ¿eh? Puede ser en contra también, sí. O sea, en contra a decir, mira, me pasa todo esto, porque, a ver, hoy día andamos como de no loser por la vida, no sé si me explico. Sí, como que tú quieres solo mostrar el lado positivo, todos ocultan lo penca que te puede pasar, lo terrible que te puede pasar. Entonces, por eso te digo que también la imagen de venir, como tú dices, del barrio alto puede significar todo lo contrario. Sí, pero cuando tú me dices que me hace clic, yo en todo este proceso, nunca en realidad... a ver, este proceso tiene una historia más larga. Este proceso se desencadenó inicialmente con esta denuncia formal, con Escudero, todo, etc. Todo eso yo ya lo había dado por muerto. O sea, yo me había desconectado de la iglesia, yo había ido a hablar con Caradima y le había dicho que lo perdonaba. Yo hice un proceso interno en el cual yo quería desligarme totalmente y reconstruir mi vida. Y eso también puede salir, quizá la gente va a decir, no sé qué decir en realidad, pero eso fue gracias al amor. Fue gracias al amor de mi mujer Valerie, ¿no es cierto?, que yo dije, ¿por qué cresta esta mujer maravillosa va a tener que recibir un año lleno de mochilas pesadas, ¿no es cierto?, dolorosas? ¿Por qué no recrearme para ella? Entonces, gran parte de eso era eliminar vínculos teóricos, etc. Y la motivación, es eliminar vínculos, era re importante generar un entorno de libertad y poder entregarle un amor libre. Y eso significaba sacarme, ¿no es cierto?, algo que yo claramente veía que estaba viciado, que era el vínculo del matrimonio de la iglesia. Independiente de que ante Dios, no, eso ya creencia el que quiera. Y ese proceso de nulidad, que fue un proceso muy terrible, daba un libro, que fue el que a mí me abrió los ojos de lo que pasaba en la iglesia, ese proceso de nulidad fue el que fue filtrado por el arzobispado de Santiago, el Tribunal Eclesiástico, al diario La Tercera, el 21 de abril del 2010, y en la tarde al diario La Segunda, ya con mi nombre, con todo. Con además entrevistas a personas que hablaban de mí y que me denostaban. O sea, La Tercera y La Segunda se prestaron a denostarme de manera pública, injustificadamente, sin ni siquiera haberme entrevistado. O sea, hicieron una falla ética ahí que mostraba, ¿no es cierto?, diarios dictatoriales, pinochetistas, ¿no es cierto?, unilaterales y manejados por el poder absoluto de sus dueños y de la iglesia. Me hicieron bolsa. Dijeron incluso hasta donde yo trabajaba, etcétera, con todo lo del detrimento, ¿no es cierto?, de la pega de uno, etcétera. Cuando ya me habían logrado echar de donde yo trabajaba en la clínica alemana, que me echaron también por acusaciones de estos mismos grupos. 8 años trabajando ahí, habiendo formado un servicio de cirugía al Padre Hurtado, siendo profesor docente. Ahora, todo este proceso, que fue un calvario, porque no te voy a dar más detalle, filtran esto, y antes de eso debo reconocerte que, habiendo visto la entrevista de los sobrevivientes de Maciel, me hizo un pequeño clic interno. Dije, ¿por qué cresta voy a tener que esperar a los 70, 80 años cuando no tenga nada que perder para denunciar esta cuestión? Y ahí ya con mi amigo y compañero en esto, te fijas, Juan Carlos, el José, y un pelito previo a la filtración, buscamos el apoyo de un abogado, ¿no es cierto?, que fue en este caso Juan Pablo Hermosilla, que fue una suerte notable, un hombre que nunca nos cobró nada, nunca nos ha cobrado nada, de hecho nos pagaba los almuerzos cuando íbamos a las reuniones, terrible, o sea, llegarme vergüenza, y ahí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que fue lo que desencadenó esta cosa mediática pública? Fue el que me echaran a mí al agua, ¿no es cierto?, filtraran mi proceso de nulidad por la misma iglesia. Ahora, de ahí, nuestra manera de defendernos fue sencillamente ir al hueso e ir a denunciar a Caradima ante la justicia penal e iniciar todo este proceso. O sea, cuando tú me dices, ¿qué clic? En el fondo, el clic fue otra más de las tradiciones graves de esta perversión, ¿no es cierto?, que hablábamos, que de la iglesia, que fue revelar, porque ya también habían revelado en el proceso de nulidad toda mi historia,
que tenía que ser, entre comillas, privado y llevado por un juez que lo puso Errázuriz, que fue el padre Zúñiga del Opus Dei. Ya le habían entregado previo a eso todo el expediente a Andrea Arteaga, Juan Esteban Morales y a Caradima. Y ahí me empezaron a perseguir. Estas perversiones de la iglesia, de la iglesia, ¿son posibles sin la ayuda del poder civil? ¿Cuán determinante es la civilidad o el poder civil? En Chile es determinante, por varios motivos. Porque en la Constitución de Chile la iglesia tiene privilegios. Los obispos tienen privilegios. La iglesia tiene privilegios tributarios. La iglesia tiene un porcentaje enorme de terrenos, ¿no es cierto?, de los más caros de Chile, a su disposición, de los cuales rentan. No pagan ningún impuesto. Los colegios de la iglesia, etcétera. Uno puede sumar y seguir. Y ellos no tienen ningún tipo de deber. Con las puras rentas de los terrenos de la iglesia, yo creo que se podría pagar la educación en Chile. O la salud. Lo otro es que uno llega, demanda a un obispo, demanda a alguien y se requiere un ministro en visita. Tampoco llega a un tribunal normal ni nada. Todo son tratos especiales. Ellos pueden llegar y decir, no, yo no quiero ir a declarar, estoy cansado, quiero declarar desde mi domicilio al arzobispado. Entonces tienen que ir a tomar la declaración y él puede contestar una minuta escrita. O sea, suma y sigue los beneficios, ¿no es cierto? Cuando esos beneficios están presentes y se hacen sentir, además que son los, entre comillas, eran, porque ya no lo son, eran los referentes morales, ¿no es cierto? Tú tienes además que el Estado, obviamente que es un ente político, necesita, entre comillas, el apoyo de los creyentes. Por algo, arma que los teómenos hoy en día no son un acto de gracia, ¿no es cierto?, a Dios. No, es un acto político. O sea, en el último correo que se conoce aparece la mención de Enrique Correa en una de las reacciones a este correo electrónico, sin ir al fondo de los correos electrónicos, porque de repente el tema era si podíamos escribir tranquilamente correos en Chile, ¿no? Y no el fondo del asunto, digamos, que era que Enrique Correa a su vez es muy amigo del gobierno, estas palabras del ministro del Interior, y por lo tanto los amigos de mis amigos son mis amigos, y volvemos a esta manera que tuvimos de aprender a multiplicar ya. ¿Ah? Eso es totalmente cierto. Y entre ellos son amigos, lo que yo te comentaba. Acá tenían un eje que es el eje que se tiene que quebrar. Y creo que con la Comisión de Transparencia que se aprobó ahora, ¿no es cierto?, es uno de los inicios pequeños. Pero como te digo, este inicio grande es la población general, con lo que conversábamos, este fenómeno de hacer que se respete el poder válido. Y hay que quebrar, ¿no es cierto?, estos vínculos. Los empresarios, que son los que han dominado Chile. Porque ¿de dónde viene la regadera de billetes para todas las elecciones? El señor Luxich, ¿a quién le da dinero? Le da dinero a la Alianza, a la Nueva Mayoría, a todos. Capaz que hasta el mismo Partido Comunista que seguramente se lo ha tirado por la cabeza de vuelta. ¿Te fijas? Con justa razón. ¿Quién sabe? No tengo idea. Pero el tema es que si gana este o gana el otro, estoy favorecido. La ley de pesca. Entonces, ¿qué ocurre? Este país está gobernado por los empresarios. Ellos, ¿tú puedes entender que en Chile hayan fortunas de miles de millones de dólares? ¿Puedes entender eso cuando hay gente que no puede acceder a la educación? Eso no se puede entender. Tú tendrías que gastarte 200 vidas humanas para poder, entre comillas, disfrutar, aunque sea, no sé, en lo que se te ocurra, esos 2.000 millones de dólares. Todos los herederos de tu existencia los tienes cubiertos. ¿Qué pasa con ese excedente? Viejo, ¿por qué? Usted, mire, necesita un jet privado que se lo ponga al país y usted nos entrega esos tanto. Mire, el Estado de Chile se va a preocupar de darle todos los bienes que usted quiera, no hay drama, pero por favor todo ese excedente reinvertámoslo en Chile. En Chile tenemos un nivel de pobreza, un nivel de salud, tenemos un 80% de gente FONASA que tiene que estar accediendo a auges, o sea, generar un derecho, ¿no es cierto?, a salud, tiene que estar regulado porque no hay lucas. Entonces, no es normal, repugna la lógica. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen control sobre los partidos políticos de la mayoría. Por lo tanto, van a saber que las leyes en algún momento se les van a beneficiar. Y las reformas. Parte de la perversión. Por supuesto. La perversión... Crear normas en función de lo que te conviene a ti. A ti. La perversión, generar una ética y una moral, como conversábamos, que te convenga. No es una cosa para todos. Por eso que hay que volver a cosas que ya están archisabidas, que tiene que ver con la ética, los derechos humanos, la moral, la justicia, la equidad. O sea,
Yo estuve en colegio católico, entonces cuando la Revolución Francesa, que partió mucho de todo esto, ¿no es cierto?, decía égalité, fraternité, ¿no es cierto?, tiene que tener incluido un respeto. Cuando se habla de fraternidad, se tiene que considerar al otro un prójimo. Cuando el otro es un número, en este mundo capitalista, deja de ser prójimo, tú ya pierdes todo tipo de respeto por. Ya no te sirve. Te sirve si es útil, te genera o no te genera. James, se está invocando el secreto canónico, ¿puede ser? Para no develar algunos archivos en la causa que ustedes han presentado contra Caradima. ¿Eso es parte de las regalías que tiene la Iglesia? Es parte de las regalías porque en general es bien difícil que la ministra González, con todo el esfuerzo que hizo, no pudo conseguir, a pesar de que se fue, los enfrentó full y trató de conseguirse los archivos y todo. Impresionante, pero los archivos que se consiguió estaban todos tachados, parecía película de FBI. Y, como los revelados de la CIA. Total, con plumón negro. Exactamente igual, con el plumón negro. Así se entregaron, sin nombre, sin nada. Si usted lo pueden ver en el sumario. Y de repente nosotros, de manera misteriosa, alguien que está muy molesto con ellos, ¿no es cierto?, llega y entrega de manera anónima, sin ningún tipo de nada, ni observaciones, el fallo Vaticano y estas cartas sin ningún tacho, o sea, el original. Entonces, cuando tú de alguna manera ves que tienen ese tipo, entre comillas, en Chile, de derechos, claro, es bien, te aflige. Pero en Estados Unidos se rompió. ¿No es cierto? En Boston, en Filadelfia, en California, la justicia exigió que entregaran los archivos secretos, que son archivos, no sé cómo se llaman, si secreto o no, pero son archivos que están de fuera de lo que es la pastoral. Son si el cura tuvo un hijo y los problemas de herencia y el otro. Todo eso queda guardadito, está todo escondidito ahí. Entonces, en Estados Unidos se exigió y se entregó. O sea, se puede hacer eso, digamos. Se puede hacer. Claro. Es que lo pregunto así tal cual porque uno también se puede acostumbrar a la idea de que hay cosas confidenciales y cosas que se... Mira, en la Iglesia lo único confidencial dentro de su esquema es el secreto de confesión. Porque hasta el Vaticano ha revelado sus archivos vaticanos después de 200 años. El FBI y la CIA también. ¿Por qué después de 200 años? Bueno, por el bien. ¿Se puede o no se puede hacer? Se puede hacer. Se puede hacer. James, ya estamos casi cerrando la entrevista. ¿Para cuándo se espera? Yo sé que la justicia civil puede demorar mucho tiempo, es distinta a la procesal penal, pero ¿en cuánto tiempo más ustedes esperan un fallo? Porque ustedes presentaron esta demanda civil en contra de la Iglesia Católica. Mira, esto es un proceso largo. ¿En qué sentido? Estamos ahora en la fase probatoria que tiene que ver con los testigos, con los interrogatorios, etcétera, que tienen plazos más o menos definidos, no se pueden prolongar, son muchos testigos, hay por lo menos 25 por lo menos de nuestra parte, testigos que se llaman, ¿no es cierto?, favorables y también testigos adversos. O sea, uno puede llamar a un testigo adverso y preguntarle específicamente, a veces son los que más información, más de mayor utilidad te dan. Y eso va a depender de la posibilidad de programar esos testigos y que el juez tenga el tiempo, que el actuario, etcétera. O sea, hay todo un tema también de agenda. Perdón, ¿a Errázuriz y Esati se les ha llamado? ¿Han ido? ¿No han ido? ¿Han contestado? ¿Están en ese proceso? Errázuriz y Esati se consideran, uno pudiera considerar los testigos hostiles y tienen que ser notificados, según la agenda que determine el juez o el actuario, no sé quién. Luego de eso viene el proceso, ¿no es cierto?, de análisis de un pensamiento concienzudo, ¿no es cierto?, el juez frente a escuchar a todos los testimonios, que es la clave, digamos, súper importante, súper independiente, y yo sí creo en la justicia chilena, sea adverso o favorable, o sea, creo que lo va a hacer en conciencia, así que eso es lo que no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que esto se exponga, o sea, que se pueda presentar. Y luego de eso viene el fallo y las eventuales apelaciones, o sea, es un proceso, un recorrido que puede ser largo. Si sale a favor o no, y si apela una parte o la otra, y empieza la historia. Así que tenemos para un rato. En su minuto, perdón, judicialmente hablando, más o menos todos sabemos lo que ocurrió con Errázuriz y Esati, ¿pueden ser considerados cómplices de Caradima? Mira, primero yo creo que hay que entrar a un fenómeno de definición. Ya. Primero hay que definir si el abuso es un crimen. El abuso sexual a menores. Fernando Valle, y en mi caso, quedó establecido por la jueza Jessica González, ministra en visita, en el fallo, que era abuso a menores de 18 años. Eso quedó establecido en el fallo. Lo cual la Iglesia ahora
tan descarado, ¿no es cierto?, este señor Luco, que dice, no, Hamilton era un adulto. Y ya está establecido por la justicia chilena, eso es un fallo, da lo mismo que esté prescrito, pero se hizo un fallo. En esas circunstancias, cuando tú haces una definición, que además yo encuentro, perdón, pero es necesario poner una definición porque por el orden, pero es una pelotudez pensar que una persona de 16 años que a veces es más madura que una de 30 o que una de 25, o sea, ponerle edad a la madurez, ¿no es cierto?, según la historia personal de alguien, familiar, etcétera, es una pelotudez gigantesca, eso no es ni científico ni es médico, pero aparentemente es necesario. Pero ya, se define, llega una persona, ¿no es cierto?, adulta, que llega y hace cosas contigo que tú no consientes o consientes obligadamente. ¿Eso es un crimen? Me pregunto yo, ¿la gente sabrá si es un crimen? Para mí es un crimen. Y de hecho hoy en día en Naciones Unidas consideraron al Estado Vaticano como un violador de derechos humanos porque lo considera además crímenes de lesa humanidad, que significa que no prescriben nunca, como con una tortura, como lo que fueron, ¿no es cierto?, todos los agentes de Pinochet, etc. Ahora, cuando tú tienes un criminal, que tú tienes elementos suficientes al menos para dudar o sospechar de él, o por lo menos estás en conocimiento de, y tú tienes la autoridad sobre esa persona, y no haces nada, sabiendo, debiendo haber sabido, debiendo haber hecho, omisiones lesivas, digamos. Claro, esa omisión, si lo ponemos en otro nivel, mira, yo sé que este tipo posiblemente es un asesino serial. ¿Cachai? Este es un pedófilo serial, como se demostró en Caraima, son muchas las víctimas. Y mucha gente que ya había hecho comentarios, denunciado. Ya. Tengo la sospecha que este gallo es un asesino serial. Fíjate que tengo en mi poder guardarlo, retenerlo, encerrarlo, o por lo menos alejarlo de la sociedad. Lo puedo meter en un monasterio, lo encierro ahí. No me causa más daño a la gente. Si yo tengo ese poder y lo dejo libre y comete otro crimen, o se demuestra que los crímenes de él eran reales, yo me transformo en cómplice. Y peor que cómplice, porque tienes el poder de poder controlarlo. Tú eres un, ¿cómo te diría yo? Hay una palabra que es cuando esa autoridad... ¿Autor? No es coautor, pero es totalmente responsable. Y por eso yo creo que, yo no sé, a mí cuando yo la otra vez leía el artículo de este señor Luco, yo decía, este señor Luco debe estar renegando de la ley, de la ética, de la moral, de su fe. Porque parece que no tiene ninguna, o por lo menos él no debe, no sé, quizás no entienden que el abuso, que la pedofilia es un crimen. Y si no lo entiende, bueno, entiendo por qué dice todo lo que dice. James Hamilton, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Combinación Clave, por esta conversación larga, profunda. Te agradecemos mucho eso, seguiremos en contacto y gracias además por venir el día después del terremoto. Sí. Oye, no, muchas gracias a ustedes y además que igual da la oportunidad como a eso que nunca uno puede decirle a los compatriotas, pucha, uno está con uno y la sufre con ellos también. Y se dan opciones, así que pucha que lo sepan. Ya, James, muchas gracias. Y que lo pases bien. Y bueno, igual felices fiestas, como decías tú, igual hay que sacar el corazón arriba. Sí, así que comerse el asadito. Muchas gracias. 10:01 minutos, hacemos una pausa, volvemos. No creo que te vayas, pues la conversación está para ir por un buen café. Tienes 3 minutos. El tiempo